En este video te voy a traer un set increíble para el arco. Está haciendo muchísimo daño, no vas a estar sufriendo de estamina, que es una de las cosas que tiene el arco, y lo mejor aún es que vas a crear muchísimas heridas para hacer un gran daño. El set tiene las siguientes habilidades. Vamos a tener subida de adrenalina nivel 5, constitución en nivel 5, desuelle nivel 5, aumento de resistencia nivel 3 y rompe partes en nivel 3. Como ves, tengo todas las habilidades bien cuadraditas. Obviamente tenemos un arma Artian, que son las mejores del juego, que son las del endgame. Así que vamos a tener un arma de Artian. Y esta arma Artian tiene 3 infusiones de afinidad. Así que tenemos que tener un arco con 3 infusiones de afinidad para hacer un gran daño. Ahora, las joyas que vamos a tener en el arma es disparo normal, disparo elemental, que depende el arma que tú tengas, ya seas fuego, Drácula o demás, le vas a poner. En este caso, como es fuego, le voy a poner ataque fuego. Y le vamos a poner ojo mental. Esto nos va a servir para algunos monstruos que son un poquito más duros. Ya si no te gusta esta habilidad, le puedes poner otra, le puedes poner ataque o le puedes poner algo que te potencie otra cosa. Pero viene bastante bien. También lo puedes sustituir directamente por una joya de disparo perforante, que también el perforante es muy buena. En el casco vamos a tener el casco de Arbel Guardián Beta y vamos a ponerle una joya de subidón de adrenalina y constitución. En el pecho vamos a tener una cota de Rátalos Beta con una joya de constitución y una de mejora de salto. En los brazales Dover Alpha vamos a tener una de subidón de adrenalina. En la cintura de Arbel Guardián Beta vamos a tener una de rompepartes y otra de constitución. Y en las botas vamos a tener las grebas de Shugu Beta con una joya de aumento de resistencia, rompepartes y constitución. Ahora, en el talismán estamos ocupando uno de Suelle 2. Ahora, ¿por qué estoy utilizando estas habilidades? Pues bueno, subidón de adrenalina lo que hace es que cada que esquivas perfecto te va a aumentar más 30 el ataque. Es una locura lo que te aumenta, así que esta es nuestra fuente de daño, ya que cada vez que esquivas va a aumentar tu daño en un más 30 puntos. Constitución, que lo que hace es que reduce el consumo de resistencia en un 50% al momento de evadir. Esto cada vez que va a estar evadiendo pues te va a consumir menos resistencia. También tenemos Desuelle, que este es clave en este set. Lo que hace es que va a hacer que puedas infligir heridas mucho más rápido. Y como lo tenemos a nivel 5 va a hacer que sea mucho más fácil infligir las heridas. Por lo tanto siempre vas a tener heridas en el monstruo. Esta habilidad está extremadamente rota. También vamos a tener aumento de resistencia, que lo que hace es que aumenta la recuperación de resistencia en un 50%. Ahora, y por último tenemos rompepartes, que se está roto al momento de hacer heridas, porque lo que hace obviamente te ayuda a romper las partes del monstruo mucho más rápido, pero aumenta un daño de 30% al momento de romper una herida. Y esto está muy top. Así que te recomiendo poner rompepartes porque viene bastante bien. Ahora, si no te gusta rompepartes, puedes poner otra cosa. De todos modos, les voy a ir haciendo variantes. Este no es un set definitivo, les voy a ir haciendo variantes del arco, de otras armas que vaya probando. Así que esto es un poco lento porque tenemos que ir probando, tenemos que ir viendo el meta. Apenas se está formando cuál es lo más óptimo para traer en un set. Pero no te preocupes porque en este canal te voy a estar trayendo toda esa información. Ahora, aquí en pantalla te voy a dejar un video muy bueno referente al endgame, al tema de las armas artianas, qué son, cómo se hacen y sobre todo un tip muy bueno para que te puedas ahorrar materiales y puedas ver si es una buena arma. Así que vételo a checar. Yo soy Yerulas y muchas gracias por ver este video. Bye.